Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes para hacer este nuevo video. Espero que sea de bendición para ti. Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama Todo te saldrá bien. Y el propósito de este tema es conocer y hacer nuestras las promesas de Dios y esta promesa, que todo nos saldrá bien. Y el versículo del día de hoy está en Salmos 1, del 1 al 6. Dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ese es el versículo del día de hoy, el Salmo 1, del 1 al 6. Y la palabra de Dios para nosotros es como un ancla que nos ayuda a vivir una vida agradable para Dios, es como una luz que nos ayuda a ver en medio de la oscuridad. Pero no solo eso, también es una luz que nos ayuda, o es la palabra de Dios un ancla que nos ayuda a dar fruto y que hace que todo nos salga bien. Y si solo nos inundamos, o solo si nos inundamos de la palabra de Dios, vamos a vivir una vida llena de carácter, llena de esfuerzo, y Dios nos va a fortalecer para dar fruto y nos hará firmes en medio de las dificultades. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes 3 acciones que debemos tomar para dar fruto a su tiempo, para ser firmes y para que todo nos salga bien. 3 acciones que debemos tomar. Y la primera acción que debemos tomar es que debemos de vivir con integridad. Vivir con integridad. Dice el Salmo 1:1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué significa no andar en consejo de malos? Primero, no andar en consejo de malos es que a veces tenemos amistades que nos influencian hacia el mal. Tienen sus pensamientos, tienen sus filosofías y los dejamos entrar demasiado a nuestra vida. Los dejamos entrar demasiado a nuestro corazón y empiezan a influenciarnos hacia el mal. Y lo que nosotros debemos hacer es buscar buenos amigos, amigos que nos den buenos consejos, amigos que nos van a decir las cosas difíciles, incluso cuando no nos guste que nos las digan. Amigos que nos aman tanto que nos van a incomodar con sus preguntas, nos van a incomodar con sus consejos. Necesitamos de esos amigos para poder crecer. Lo contrario es tener amigos que vean cosas malas y nos quieran compartir, que hagan cosas malas y nos quieran compartir esa parte. Entonces necesitamos buenos amigos que nos den buenos consejos para poder ser personas que no andemos en consejos de malos. Tampoco debemos andar en camino de pecadores. Muchas veces cuando estamos trabajando y en cierta área de burocracia, pues hay ciertos candados y muchas veces inducen a la gente a sobornar personas para abrir esos candados en el trabajo. Entonces, o tenemos gente cercana que hace dinero de cierta manera y queremos hacer dinero de esa manera. Entonces, no debemos andar en camino de pecadores, no debemos ver lo que las otras personas ven ni oír lo que las otras personas oyen y tampoco hacer lo que las otras personas hacen, sino ser íntegros en lo que Dios quiere para nuestras vidas. También dice que no debemos de ser escarnecedores, no debemos sentarnos en silla de escarnecedores. Y eso significa que no debemos menospreciar y burlarnos de los demás, no debemos ser bullies, no debemos de buscar los defectos de los demás para burlarnos de ellos, y en qué se equivocan para burlarnos de ellos, sino debemos ser personas que edifican, que hacen crecer a los demás, debemos ser personas que ayuden, que extiendan sus manos
hacia los demás, no que se burlen, que hagan juicio, que menosprecien, que hagan menos a las demás personas. No debemos sentarnos en silla de escarnecedores o de burladores, sino ser amables, sino ayudar a los demás. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces aquí lo vemos claramente. Tenemos que cuidar nuestras amistades, las personas con las que nos juntamos, que dejamos que se acerquen a nosotros, porque si no vamos a andar en consejo de malos, vamos a andar en camino de pecadores y vamos a andar en silla de escarnecedores. Así que vamos a tener mucho cuidado y tenemos que vivir en integridad. La segunda forma en la que debemos de vivir es que debemos de vivir una vida llena de la palabra de Dios. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nótese la palabra sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, lo contrario a una persona que anda en consejo de malos, que anda en caminos de pecadores, que anda en silla de escarnecedores, es una persona que ama y medita y se inunda de la palabra de Dios. Y que lo hace porque ama a Dios y porque quiere conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, una persona que se inunda de la palabra de Dios es una persona que es lo contrario a los escarnecedores, que es lo contrario a las personas que andan en camino de pecadores. Entonces debemos de ser personas que nos inundemos de la palabra de Dios, siempre. Porque ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? Número uno, la palabra de Dios es luz. Dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que te va guiando. Hey, es por aquí, aquí está la luz, por aquí vas a caminar. No, para que no andes en oscuridad. También la palabra de Dios limpia nuestro camino cuando la ponemos en práctica. Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la única manera de limpiar nuestro camino, de rectificar nuestro camino, de volver al camino derecho, es guardando la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios para poder olvidarnos del pasado e ir hacia adelante, hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. También la palabra de Dios evita que caigamos en pecado. Salmo 119:101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, tenemos que querer guardar la palabra de Dios y tenemos que inundarnos de ella para poder contener nuestros pies del mal camino, porque queremos agradar a Dios, porque conocemos la palabra de Dios y su voluntad. Entonces, vamos a poder guardar nuestro pie del mal camino. Entonces, si queremos crecer en carácter, si queremos ser honestos, si queremos ser trabajadores, si queremos ser sabios, prudentes y hacer bien las cosas que nos tocan, solo lo vamos a lograr meditando y practicando la palabra de Dios en nuestras vidas. La única manera que lo vamos a lograr. Entonces tenemos que inundarnos siempre de la palabra de Dios. Vamos al tercer punto, la tercera forma de que todo nos salga bien es que debemos ser pacientes, ser pacientes. Dice Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a marcar la parte que dice, da su fruto a su tiempo. Y uno de los males que me pasa a mí, por ejemplo, es que quisiera que Dios cumpliera sus promesas ya ahorita. No tengo ganas de esperar. Pero la Biblia dice que tenemos que ser pacientes y uno de los errores más graves que cometemos es que tomamos decisiones apresuradas. Porque Dios siempre, después de hacer una promesa, Él tiene un tiempo para cumplir esa promesa. Él siempre guarda un tiempo, generalmente guarda un tiempo para cumplir esa promesa. Y generalmente lo hace para que nosotros aprendamos a esperar. Otra cosa que puede hacer es que nos está preparando a nosotros, está preparando nuestro carácter y nuestras emociones para poder recibir esa promesa, para poder darnos la promesa. Y otra cosa que puede pasar es que está probando nuestra paciencia. También puede estar pasando eso. Entonces Dios siempre se toma un tiempo
para cumplir su promesa. Pero si nosotros nos apresuramos y cometemos el error de tratar de obtener la promesa a nuestro tiempo, obtenemos un resultado distorsionado de lo que debería ser. Algo diferente, algo que no es tan perfecto como iba a ser, porque nos adelantamos, porque nos apresuramos. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, con paciencia se heredan las promesas, dice Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Con paciencia se heredan las promesas. Tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar el tiempo de Dios, confiar en Él, preparar nuestro carácter para poder recibir las promesas de Dios. Y si queremos que todo nos salga bien, pero también no solo estamos haciendo eso, sino también estamos tratando de no ser como un tamo que arrebata el viento. Dice Salmos 1:4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y las personas que no son íntegras, las personas que no se inundan de la palabra de Dios, las personas que no saben esperar, son personas que son como tamos que arrebata el viento. Viene una ideología y ahí van hacia la ideología, pero viene una filosofía nueva y ahí van hacia la otra filosofía. Y los invitan a hacer una actividad mala y ahí van a hacer la actividad mala. Y son como un tamo que arrebata el viento de un lado para otro, no están firmes en nada, no tienen convicciones, no respetan a Dios, solo hacen lo que viene en mano para hacer. Entonces, no debemos ser como tamo que arrebata el viento. Y tenemos que ser íntegros, tenemos que inundarnos de la palabra de Dios, tenemos que ser pacientes para no ser de esa manera. Entonces, para que nos vaya bien y demos fruto, debemos estar cerca de la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Siempre inundados de su palabra, huyendo del pecado y acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, de quien obtenemos salvación y perdón de pecados. Bueno, este ha sido mi pequeño pensamiento el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.